Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el multifeminicidio en Sonora que ocurrió terriblemente el pasado 4 de julio en Hermosillo, Sonora, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Margarita, una mujer de 28 años, y metros más adelante, pues sus 3 hijas menores de edad, 2 gemelas de 11 años y una pequeñita de 9 años. Y para hablar de esto terrible y de lo que está pasando en el estado de Sonora, pues nos acompaña Lisette Maldonado Meneses. Ella es académica y activista, pertenece a la asociación La Observatoria Todas MX Sonora. Actualmente investiga el tema de feminicidio y desaparición de mujeres en Sonora, es parte de su tesis doctoral. Y también estará Leticia Burgos Ochoa, ex senadora de la República y hoy coordinadora de la Red Nacional de Alertistas y Promoventes de la Alerta de Violencia contra las Mujeres allá en el estado de Sonora. Y después vamos a hablar precisamente de lo que está proponiendo esta estrategia de simplificación de la estructura programática 2026 en el sector salud. Suena un poco complicado, pero vamos a hablar de dónde va a depositar los dineros el Estado mexicano para garantizar la salud de todas y todos. Y para ello, Janet Oropesa, investigadora de Fundar, Centro de Análisis de Investigación, pues nos va a explicar dónde están esos focos rojos que hay que colocar nosotras en atención. Así que les invito a que nos acompañe. Pues arranquemos de qué está pasando en la entidad. Leti, tienen alerta de género en 6 municipios, si mi memoria no me falla. ¿Qué es lo que falla en el Estado que permite una tragedia como la que nos ha sacudido del asesinato de Margarita, un feminicidio de Margarita y sus 3 hijas menores de edad? Leticia Burgos. Primero, Lucía, saludo el programa, y lo primero que tenemos que decir es que cuando sucede esta tragedia, pues tan sencillo como decir no hay garantías de protección y de seguridad para la vida y la libertad y la seguridad de las mujeres. En un estado alertista, en un municipio alertado, Hermosillo es uno de ellos, San Luis Río Colorado es el otro, Nogales, Guaymas, Empalme y Cajeme, que desde el 2021 estamos alertados. Agosto del 2021 vamos a cumplir nada más y nada menos que 4 años de un estado alertado. Y si tú le preguntas a la ciudadanía si sabe qué es la alerta, si está informado sobre las acciones de la alerta, pues vamos a encontrar con que pocos saben o no saben. Entonces, un hecho como este nos coloca en el terreno de qué se ha hecho efectivamente en la prevención, en la atención, en la sanción y en la erradicación, como para alertar a todo mundo y sobre todo a los criminales que con esa saña han asesinado. Este multifeminicidio fue notorio, pero una semana antes fue en Cajeme, un asesinato de una mujer embarazada. Una semana antes a ese hecho, otra mujer embarazada asesinada brutalmente, y así podemos ir contando. Seguramente Lisette, que además la saludo desde Cajeme, nos podrá contar caso por caso, porque su investigación es más que elocuente cuando hablamos del feminicidio. El feminicidio sigue presente en el estado de Sonora desde que se declara la alerta, pero desde antes. Sonora solicitó la alerta en el 2015, la negaron en el 2017, el 2019 tercas, súper tercas, la volvimos a solicitar y no es declarada después de 2 años. Es decir, la solicitamos en el 2019, el Observatorio Nacional de Feminicidio la solicita, nosotras la respaldamos y se declara 2021, es decir, 2 años después. Y ojo, Lucía, seguimos todavía en un proceso
de solicitud de alerta por agravio comparado. Normas contrarias a los derechos humanos persisten en el estado de Sonora. Sonora se encuentra en desacato en materia de los derechos humanos de las mujeres. Pues nada más con eso ya tenemos un apunte sobre, pues si eso sucede, ¿qué podemos decir de las desaparecidas y los desaparecidos en el estado de Sonora, las fosas que se han encontrado últimamente y que la autoridad, uno, niega y hasta nos critica que maximizamos los hechos, ¿verdad? Bueno, con esto doy entrada al tema. Lisette, ya te pasó la estafeta, doña Leti Burgos, porque efectivamente, ¿no? Dura la noticia un tiempo y de repente desaparece porque viene una más o viene un hecho que sacude, en fin, pero esto queda ahí, es decir, la vida de las mujeres sigue estando en riesgo y eso es lo que nos preocupa. Sí, exactamente. De hecho, ayer tuvimos otra noticia horrenda también, que un joven adulto mata a su madre aquí en Hermosillo. Y bueno, parte de lo que nosotras, primero quiero darte las gracias, saludos a Leti, y decirte que, fíjate que a partir de, aunque ya lo veníamos trabajando en reuniones con distintas colectivas, creo que este hecho también del multifeminicidio de Margarita y sus niñas ha venido a simbrar también a las colectivas y pudo hacer posible que 16 colectivas que trabajamos temas de incidencia en materia de derechos de las mujeres, visibilización de feminicidios, nos pudiéramos reunir. Fue por eso que nos organizamos y se convocó esta marcha que sucedió el domingo en este caso en 3 municipios, ¿no? Y bueno, aquí en Hermosillo, pues la cifra más o menos anduvo en no tenemos la cifra exacta, pero entre 300 y 500 personas, lo cual nos parece una buena cifra. Obviamente hubiéramos esperado que vinieran más personas, pero nos parece una buena cifra. Aparte sumemos el calor, ¿no?, que hace aquí en Hermosillo. Y algo de lo que nosotros resaltamos, tanto en el posicionamiento como en distintos medios que lo hemos abordado, son las omisiones que no son casuales de parte de Fiscalía y otras instituciones. Lo que vemos es que son omisiones sistemáticas y eso es lo que más preocupa, que son omisiones que precisamente porque no hay un cumplimiento de las medidas, porque no hay una política aplicada, digamos, con presupuesto, con coordinación de todas las instituciones, es que se permite esta sistematicidad de omisiones. Una de esas omisiones fue que cuando aparece el cuerpo de Margarita, pues no se emite ningún tipo de ficha de búsqueda para las niñas. Inclusive el mismo fiscal reporta que ya había un conocimiento de un familiar que le expresó no sabemos el dato exactamente a qué institución, sea MICO o a Fiscalía directamente, pero expresaron la preocupación porque las niñas no aparecían, ¿no? Y esto ya es suficiente según el protocolo homologado de búsqueda y según lo que dicta la ley en materia de desapariciones de personas. El conocimiento es una suficiente razón para poder activar una alerta AMBER en este caso, ¿no? Que no se necesita presumir ni siquiera de la existencia de un crimen para asumir que las niñas estaban en riesgo o su mamá, ¿no? Y estas son omisiones que nosotros hemos detectado a través del registro de casos de feminicidios en Sonora, que no son casuales, ¿no? Hay casos en 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, con estas mismas características, donde menores de edad desaparecen, a la familia se le disuade para no poner la denuncia, inclusive se le dice que no lo haga público y no se emiten estas alertas o estos protocolos. Y bueno, aparte de lo que nos platicaba Leti, efectivamente, de los desacatos de aquí del gobierno de Sonora, nosotros hicimos un análisis son 31, pero analizamos 8 medidas, ¿no? Cumplimiento de 8 medidas. Una de esas medidas es el realizar un diagnóstico de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes que contemple patrones de riesgo y zonas de desaparición. Y estamos hablando de que hace ya más de 4 años y no tenemos todavía este diagnóstico. Entonces, este tipo de incumplimiento de las medidas lo vimos en las 8 medidas que analizamos. O sea, imagínate cómo estarán
pues el resto de las medidas, claro, ¿no? claro. Y precisamente es así que como se va haciendo ese caldo de cultivo donde se mezcla violencia criminal con omisiones, con impunidad, con violencia estructural, y nos dan desafortunadamente pues estos tremendos casos, ¿no? Pero fíjate, este no es un caso, no es el primer caso tremendo que tenemos. El año pasado desafortunadamente no hubo mucha visibilidad, pero fueron encontradas desmembradas en bolsas negras de plástico, abuela, mamá e hija. Era una niña, no recuerdo si de 7 o 8 años, pero desafortunadamente no son casos aislados los que estamos viendo. Es eso, no son casos aislados, prácticamente el país está en alerta por violencia de género con diferentes contextos, pero estamos hablando de un país que tiene desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es el instrumento que da o que permite la alerta, ¿no?, por razones de género. Leti Burgos, tú como presidenta de la red de alertistas, además que enviaste un informe precisamente a CEDAW como red de alertistas, es decir, ¿qué ha pasado en todos estos años con la alerta de género, que la vida de las mujeres solo importa una vez muertas? O sea, eso es terrible. Claro, desde luego, son 26 declaratorias en 24 entidades de la República, lo que no significa que en el resto no exista la violencia. Y resulta que efectivamente, de cara a la CEDAW, al informe que México presenta y debiera de presentar cada 4 años, no lo hizo en su momento, pero bueno, ahora que lo hizo, pues resulta que como tal el reporte en relación a la alerta no apareció. No apareció porque según están preparando una respuesta y un programa relativo a la alerta. No apareció en el caso del gobierno. Sí, exacto, no apareció en el caso del gobierno. Y la CEDAW hace observaciones de nuevo durísimas, que dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? Se ocupa que se atienda de inmediato, como se ha dicho reiteradamente, la protección y la seguridad de las mujeres y de las mujeres en todo el país para atender la violencia contra las mujeres. Se criticó el que se hablara de que se han hecho muchas cosas, pero no se demostraron estadísticas, no se demostraron con hechos los logros alcanzados. No estamos hablando de simplemente 4 años, estamos hablando desde que el 2015 se presenta la primera solicitud al día de hoy, estamos hablando de una década, y de presentación de informes, recomendaciones muy concretas, muy específicas, que por cierto habría que decir que en el 2023 se reforme el mecanismo, y para que no hubiera dudas y para que el ente responsable fueran, como lo es el Estado mexicano, de cara a garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, el mecanismo funcionara como tal, porque así dice la ley. Los 3 poderes del Estado, los 3 órdenes de gobierno y los mecanismos autónomos deben dar cuenta. El protocolo ALBA, por poner un ejemplo, dentro de las recomendaciones, pero de todas las alertas, ni siquiera lo hemos señalado, no se aplica. Esto debe de ser inmediatamente que un familiar o que en una red se informa de la desaparición de una niña, un niño, un adolescente o una mujer. Esto es por resolución internacional de la sentencia del campo algodonero. Estamos hablando de 25 años atrás. Es decir, mientras la autoridad finge atender, ¿verdad?, lo que hace es manipular cifras. Hoy aparecemos con las cifras por debajo del feminicidio con respecto al año pasado. Sí, pero lo que no pueden esconder son los homicidios, porque los homicidios van a la alza, los homicidios dolosos contra la vida y la seguridad de las mujeres va hacia arriba. Entonces, ¿qué está pasando?
que no están atendiendo las recomendaciones, e inclusive a sus propios dichos en términos del gobierno y las responsabilidades federales. Me detengo. ¿Por qué me detengo? Porque todas las entidades firman cada año, en esta ocasión en el nuevo gobierno, porque los 6 años del gobierno anterior de verdad fue una pesadilla, ¿sí? Ni nos veían ni nos oían. Pues esperamos que en esta no suceda así. Acaba de estar la presidenta de la República en el estado de Sonora. Esperamos que su sensibilidad para que atienda lo de la alerta de violencia de género. Decías que, no, que firmaron, pero no terminaste la idea. ¿Qué firmaron? Bueno, firman un convenio de colaboración para ejercer un fondo de 124 millones, que tú dices, pues ¿un fondo para qué? Para la coadyuvancia de las alertas. Y en ese documento que firman, porque pareciera que las fiscalías y los gobiernos no leen, ¿verdad?, especifica muy bien la Secretaría de las Mujeres, encabezada hoy por la nueva titular, que los feminicidios deben de ser invariablemente investigados, todos los asesinatos a mujeres como feminicidios. Y a ver, déjame regresar con Lisette, porque la cápsula nos habla de un panorama, de un incremento de la evidencia, pues no es una percepción, sino la evidencia, incluso dentro de los propios informes que tienen que darse de la alerta, de este incremento. Tú nos señalas, Lisette, digamos, las omisiones del Estado de no seguir en términos muy puntuales, pues las recomendaciones, las indicaciones que emanan de la alerta. Tú hablabas solamente de estas 8 medidas que ustedes analizaron, una de ellas el diagnóstico precisamente sobre desaparición en el Estado, es decir, para identificar patrones de violencia que puedan prevenir. Esa es la intención, pero no sé, Lisette, si en este análisis que ustedes están haciendo, las alertas se han convertido como en el registro solamente de acciones o de supuestas acciones sin evaluar los impactos y el registro de casos. Pero no hay realmente un actuar en las entidades, al menos en Sonora pareciera ser que no lo hay. Sí, efectivamente. Creo que uno de los... mencionas 2 cosas muy importantes. La primera es la falta de evaluación de impacto que hay de las medidas, ¿no? Y no me parece que no es solo un problema de Sonora, es un problema generalizado de los estados que tienen alerta. Aquí en Sonora tenemos un problema particular porque las medidas dictadas por CONAVIM no tienen indicadores, es decir, no hay indicadores cómo evaluar cada una de esas medidas. Si bien es cierto, nosotros lo hicimos revisando todos los informes que se han emitido hasta ahorita, que son 7, pero bueno, hasta ahorita, por ejemplo, no contamos con ningún dictamen que se supone que debe realizarse cada 6 meses, y ahí también se viene esta problemática de que las instituciones ni siquiera reportan de manera objetiva acciones encaminadas a cumplir esa medida. Es decir, en los informes lo que hemos detectado es que muchas veces las acciones que se reportan para cumplir con cierta medida no tienen nada que ver con esa medida. Y desafortunadamente la Secretaría de las Mujeres, aquí a nivel estatal, que es la encargada de coordinar estos esfuerzos, pues no hace ninguna evaluación. Parece que nada más recibe el informe de las instituciones y lo plasma tal cual, ¿no? Ahí válgame la redundancia, en sus informes generales, pero no hay ningún tipo de análisis de si esa acción corresponde o no con la medida. Fíjate, ayer teníamos una reunión, precisamente por esta marcha, nos buscan las autoridades, ¿no? Porque nos vieron a tantas colectivas unidas y dijeron, aguas. Entonces nos buscan y nos proponen una reunión con la titular de la Secretaría de las Mujeres, estuvo la vicefiscal de feminicidios, estuvo el secretario de Seguridad Pública. Entonces, cuando le señalábamos estas omisiones, esta falta de cumplimiento, porque nos fuimos puntual, punto por punto en cada una de estas 8 medidas. En esta medida, por ejemplo, seguimos con la medida de los diagnósticos, que también le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario nos decía, oigan, pero si yo tengo información de eso, ¿se puede utilizar? Entonces la pregunta es,
¿por qué no está plasmado en los informes y por qué nadie, en este caso, por qué la Secretaría de las Mujeres no te requirió la información correcta, la información adecuada, ¿no? Y esa es una problemática que yo creo que está sucediendo en muchos de los estados. A mí me parece un problema que sea la misma Secretaría de las Mujeres aquí en el estado la que recopile la información, la abierta, pero a la vez ella misma reporte de sus acciones. Es decir, es como juez y parte, y me parece es un problema como de diseño, ¿no? De diseño de este mecanismo de la alerta. Y bueno, esa es una cuestión que yo creo que da para mucho debate y análisis. Pero otra cuestión importante que tú mencionas es cuáles son los criterios para clasificar ciertos casos como feminicidios. Aquí en el estado tenemos el Código Penal que nos dicta 8 causales. Algunos de estos causales son que el cuerpo aparezca en vía pública, o que presente múltiples violencias deshumanizantes, que presente violencia sexual, que haya una relación de confianza entre víctima y perpetrador, entre otras, ¿no? Entonces, la Fiscalía tiende a clasificar como feminicidios los casos solamente donde se conoce al perpetrador. Pero, ¿qué pasa con todos esos casos de cuerpos de mujeres que aparecen en vía pública, donde a veces no es identificada la víctima, a veces no es identificado el perpetrador, pero presentan señas de violencia sexual, presentan señas de violencias deshumanizantes, múltiples violencias, aparecen en vía pública, y entonces la brecha se abre? ¿Por qué esos casos no los clasifican como feminicidios, aun cuando cumplen con causales que nos dicta el Código Penal? A veces puede cumplir hasta con 3 y ni siquiera por eso se clasifica como feminicidio. Y esa es una de las situaciones que hemos aquí expuesto ante Fiscalía, pero pues realmente no tienen un argumento válido como para justificar el por qué no clasifican estos asesinatos como feminicidios. Es evidente que lo es, como tú bien señalas, Lisset, cuando es evidente que lo es y cae en esos propios supuestos que la ley ha marcado en el Estado. Pero has tocado varias cosas que quisiera que Leti pudiera ayudar a entender. A ver, ya no existe la CONAVIM, Leti, ya no hay entonces ese mecanismo como tal, o sí, porque ahora todo entró a la Secretaría de las Mujeres, y todas las atribuciones que tenía la CONAVIM, ¿dónde quedan? Es decir, ¿quién va a dar seguimiento a las alertas? Las entidades federativas acuden ahora a la Secretaría de las Mujeres, y es ella quien va a determinar qué pasa con las alertas. No sé si tú sabes ahí qué va a pasar. Desaparece la CONAVIM. Sí, desaparece porque entra a la Secretaría de las Mujeres, y aunque parte de las funciones de la CONAVIM entran a la Secretaría de las Mujeres, no hay claridad. Al menos como periodista no tenemos claridad de cómo va a funcionar esa dependencia. Tenemos un decreto de su creación, pero operativamente, ¿qué puerta tocas para ciertas cosas? Y creo que así como periodistas, las ciudadanas, como Lisset, como tú, como las colectivas en este país, ¿qué puerta tocan precisamente para poder hacer efectiva una serie de cuestiones que está en la ley, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como el registro, etcétera, ¿no? ¿Dónde queda todo eso, Leti? Bueno, en primer lugar, queda a nivel internacional. Acabamos de presentar nuestro informe que le llamamos alterno, en otro momento sombra, donde dejamos patente, por ejemplo, que este andamiaje institucional, ¿verdad?, que en realidad se desmorona al desaparecer, pues no diría yo la CONAVIM como tal, sino la Secretaría de Gobernación, atendiendo una responsabilidad de Estado de cara a la prevención, atención, sanción y erradicación, porque es la Secretaría de Gobernación, por ley, hablo, la que estudia y desde luego la que declara pósita representación presidencial las declaratorias de alerta de violencia de género. Ahora atenderá la Secretaría de las Mujeres las alertas. Lo que queda ahí, una parte de vacío enorme
en materia de responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la Secretaría de las Mujeres no aparece como una suprasecretaría. Es decir, la ley dice, en materia de alerta de violencia de género, es la coordinación, artículo 1 de la ley, en materia de responsabilidades. Los 3 niveles de gobierno, los 3 órdenes de gobierno que atenderán la problemática de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Hay toda una precisión, inclusive gracias a una reforma realizada en el 2024. Y luego además establecen, por eso hacía el señalamiento de que parece que las entidades no tienen y no están al día respecto a lo que este gobierno está haciendo. Atienden a través de un recurso etiquetado federal. Eso se venía haciendo, pero ahora es a través de la Secretaría de las Mujeres. Antes era a través de la CONAVIM. Y la CONAVIM, no era que la CONAVIM dictaminara, eran los grupos institucionales y multidisciplinarios, gobierno y sociedad civil. Ahora desaparecemos las promoventes, desaparecemos. Hay una promesa, es una vacilada, que haya diálogo, que haya apertura, que haya puertas abiertas para discutir juntas qué vamos a hacer, lo que en términos de la alerta de violencia de género, de cara a la violencia en este país, estamos tejiendo fino la sociedad civil y el gobierno que dice estar atendiendo la problemática, pero no cesa. No cesa la violencia contra las mujeres. A ver, ocurre este terrible feminicidio, va la presidenta de México con el gobernador del estado, y yo no vi, no sé si ustedes, ninguna declaratoria de la presidenta sancionando esto. Estaba en la entidad donde acaba de ocurrir esto terrible del multifeminicidio, estuvieron hablando de la comunidad, que sin duda es muy importante, los derechos de la comunidad indígena, ya sin lugar a dudas, pero omite la presidenta hacer cualquier referencia a esta tragedia que estando en el lugar donde está. Tú decías, Leti Burgos, ojalá tenga sensibilidad. La sensibilidad hubiera sido precisamente en la entidad, con el gobernador al lado, hacer una declaratoria precisamente de sanción, no sé, me parece que el mismo patrón, Lucía, el mismo patrón, ni las veo ni las oigo, pero hicimos patente a través de la movilización el domingo, y cuando ella llega a Ciudad Obregón el viernes, la petición de audiencia, que nos diga que no, pues, que la sigo obviando. Por lo pronto hicimos patente la petición de audiencia y el establecimiento de una mesa de trabajo con las alertistas, con el observatorio, con el feminismo de este país, para hablar de lo que nos aqueja, la violencia contra las mujeres en este país. Esperamos, porque lo entregamos en manos del cuerpo que le acompaña en la gira, en lo que es el equipo de la gira, de la responsabilidad de la gira de la Presidenta de la República. Y el gobernador, muy astuto, porque siempre es omiso a nuestras actuaciones, nos coloca a la jefa de su oficina para el diálogo. Tal vez el evento del día de ayer con la secretaria de las mujeres, que ha sido omisa también. Porque tampoco ha dicho nada. Exactamente, que no ha dicho absolutamente nada. Se reúne con las colectivas de Hermosillo. Queremos reunirnos con el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia, que por cierto lo preside el gobernador. Lo hacíamos, Lucía, disculpa, pero el pasado puede ser muy oscuro y negro, pero para las feministas que hemos abierto brechas de diálogo, de concertación, teníamos mesas y a veces no eran tan gratas, pues sí, pero colocábamos nuestras propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas? Número 1, el mecanismo llegó para quedarse en términos de que salva vidas. Lo que pasa es que el mecanismo, en tanto no funciona, son 31 acciones, Lucía.
11 de prevención, y entre ellas el que haya diagnósticos, pero algo más básico, que haya sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar, erradicar, y no existen. Segundo, que haya presupuestos, y tampoco existen municipales, a diferencia de otros momentos. Hay federal, hay recurso federal, no pueden decir que no haya recurso federal. Y que vamos a ver hasta dónde llega ese recurso, Leti, porque tampoco está garantizado, es decir, ahora viene... Claro, ya saqué cuentas, Lucía, 4.5 millones, suponiendo sin conceder que esos 124 millones se distribuyen en los 26 entidades de la República, y luego más, si yo los quiero dividir a nivel de los municipios, pues les va por a tocar favor, 3 es pesos. una burla, una burla. Les va a tocar 3 pesos, pero les va a tocar 3 pesos, pero esos 3 pesos que rindan cuentas, y que rindan cuentas como parte de un proceso que la ley marca cada 6 meses. Ese es otro de los planteamientos que le hicimos a la presidenta. Usted viene aquí y fíjese que el multifeminicidio nos dice que aquí no funciona la alerta. Pero no hay nada. El protocolo ALBA. Aquí no funcionan las fiscalías en atención a las víctimas. La preocupación está, y creo que los datos están, las organizaciones con estos 46 informes que presentaron en CEDAW fueron absolutamente claras en términos de mostrar las recomendaciones que emanan. Es una preocupación del incremento de violencia contra mujeres y niñas, desaparición, violencia sexual, en fin, todo lo que entraría en violencia feminicida, Lisette. Pero lo que tú nos vas marcando y también va señalando Leticia Burgos es la falta de un reconocimiento de política de Estado para garantizarle a las mujeres y las niñas, pues eso, una vida libre de violencia. Pues sí, efectivamente, y me parece, la verdad me parece súper vacío el discurso del gobernador, inclusive la presidenta. El gobernador se expresa que su prioridad, que es la prioridad, mujeres somos su prioridad, su preocupación, pero no hay presupuesto etiquetado para la alerta. En este último ejercicio fiscal no estuvo claro dónde hay un presupuesto etiquetado. Y un ejemplo lo señalábamos ayer, porque una de las medidas también es que hubiera un refugio estatal. Aquí en Sonora solo hay 7 refugios, 3 de ellos son centros de justicia para mujeres. Se mandata que haya un refugio estatal. Ahí se acuerda, hay un terreno, se invierte en 1.6 millones de pesos, pero a la fecha no tenemos este refugio estatal. ¿Y sabes con qué no salen las autoridades? Con que se va a hacer un refugio con un presupuesto que quedó remanente de la Comisión de Atención a Víctimas. Es decir, el gobierno del Estado no está dispuesto a invertir como presupuesto prioritario el cumplimiento de la alerta, y eso nos queda clarísimo. Pero bueno, aquí vamos a seguir la alerta. Exacto, y aquí pues vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir mencionándolo y exigiéndolo, porque la verdad es que ya basta de discursos que pues nada más quedan en eso, ¿no? En la buena intención, pero... Quedan en discursos, no se traducen en políticas, en acciones, realmente, porque creo que para garantizarnos la vida hay muchas propuestas, Leti, ustedes, en fin, y todas las colectivas que están en este país, han construido ese andamiaje para garantizar la vida de las mujeres. Cuando la presidenta dice que nosotras nos debemos que cuidar entre nosotras, ¿no? Lo hemos venido haciendo durante años, pero no es suficiente frente a esta violencia que estamos viviendo las mujeres, y el Estado, como ente garante de la vida y la integridad, está haciéndose a un lado para que estas ciudadanas podamos vivir en paz. Creo que eso es lo que nos viene a dejar lo que ustedes nos dicen el día de hoy, y lo que este terrible multifeminicidio nos vuelve a sacudir, porque no es una más, no son 3 más, son personas, son mujeres, son seres humanos que no debieron de haber sido asesinadas nunca. Niñas que debían estar protegidas también por el Estado, y no fue así. Y vamos a seguir revisando lo que está pasando en materia de derechos humanos y los impactos que esto tiene, y vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos a meter al sector salud, porque ha habido varios cambios, o hay estrategias que se están dicen simplificando en la estructura programática, y eso
qué significa para usted, para mí, para todas las personas que pues tendremos que acudir a algún centro de salud, que tenemos que mirar pues nuestra condición médica, y hemos invitado a Janet Oropesa. Ella es investigadora de esta organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Janet, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntanos qué es lo que va a pasar o cuáles son las propuestas. Sabemos que hay intención de compactar, reducir, desaparecer, no sé, tú no lo dirás, algunos programas de salud que van a tener un impacto muy importante en nosotras, la población y las mujeres, por supuesto. Muchísimas gracias, Lucía. Mira, a mí me gustaría comenzar hablando un poquito de en dónde estamos en el sector salud para luego entender de dónde vienen estas propuestas, ¿no? Entonces, en el sector salud en general, digamos, el año pasado tuvimos un susto muy grande porque en general en los últimos años, más o menos de 2019 a 2024, el presupuesto general en salud había aumentado, ¿no? Para el ramo salud, para la función salud. Y entonces en 2024 había llegado a 1.300 millones de pesos. No, perdón, 1 billón de pesos, ¿no? Pero el año pasado, en 2025, vimos una reducción y ahora se quedó en 881 millones de pesos. Entonces, de 2024 a 2025, en general, en el sector salud, vimos una reducción de 12%. Entonces, eso de entrada, pues ya nos pone unas ciertas alertas rojas, porque como tú dices, creo que todos sabemos que el sistema de salud lleva varias décadas, o sea, no es algo tampoco de este gobierno, es una deuda histórica. Pues que realmente no tenemos un sistema de salud fortalecido y lo vemos, digamos, todos los días, ¿no? Recetas que no se surten, largos tiempos de espera, ¿no? Y en general también hay que contextualizar que México invierte muy poco en salud, ¿no? Y la recomendación internacional es más o menos que un país debe invertir 6% de su Producto Interno Bruto en la salud pública y México siempre ha rondado como 3%. De hecho, ahorita nos encontramos más como en el 2.5%. Gastamos como la mitad de lo que en teoría deberíamos para un país como México para poder satisfacer realmente las necesidades de salud de las personas. Y bueno, específicamente hablando de las mujeres, pues sabemos también que las mujeres tenemos necesidades de salud diferenciadas, atenciones que nos tienen que dar diferenciadas, ¿no? Entonces, digamos que en este contexto sabemos que hay una crisis del sector salud, que el presupuesto ha ido a la baja, ¿no? Y también, por ejemplo, sabemos que de acuerdo a datos del propio gobierno, en México hay 154 municipios que no tienen ni una casa de salud o un centro de salud funcional. Entonces, esto quiere decir que las personas tienen que, o sea, caminar o ir horas en algún carro o algún transporte a servicios de salud, ¿no? Y también, pues, obviamente este bajo gasto en salud se refleja en un gasto de bolsillo de las familias, o sea, las familias más o menos cada trimestre invierte como 1.300 pesos en medicinas o lo que ellas tengan que comprar, ¿no? O ir a la consulta en un consultorio que esté cerca de una farmacia. Y finalmente, pues también que dentro del propio sistema de salud hay pues desigualdades, ¿no? Porque no es lo mismo que tú te atiendas en Pemex o los servicios de la Marina o lo que sea, pues las personas que no cuentan con seguridad social que se atienden como en los sistemas de salud abierta. Entonces, en ese contexto, pues estamos con esta nueva propuesta, ¿no? También otra cosa muy importante de decir es que si bien, como sabemos, existe un anexo, ¿no? Donde supuestamente las dependencias reportan el gasto que están haciendo específicamente para disminuir las brechas de desigualdad, para atender la discriminación y la violencia contra las mujeres. Realmente en este anexo, pues no todas las instituciones de salud reportan. Entonces, de hecho, casi la única que lo hace es la Secretaría de Salud, digamos, para el ramo de salud, ¿no? Entonces, nos encontramos en como digamos, 3 situaciones que yo diría, ¿no? El gasto en salud pública en México es bajo, el sistema es muy desigual, ¿no? Dependiendo de dónde te atiendas. Y la tercera, que realmente no tenemos todavía en México un sistema que nos da un poco de seguimiento del gasto que nos permitiera saber pues cuánto está siendo destinado para las mujeres, ¿no? En específico. Entonces, bueno, aquí está ya bien la nueva propuesta del gobierno, ¿no? El gobierno lo que dice es que ahora que llegó, ha revisado como los programas presupuestarios que existen y se dio cuenta que algunos como que se duplican, otros no tenían gasto en salud. Entonces, lo que dice es, bueno, vamos a mejorar la estructura programática del gasto en México, ¿no?
que eso es como que el argumento que ellos dan. Y ahorita te cuento más o menos un poquito de, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta o nos vamos directamente a los cambios que ellos están proponiendo. Vámonos a los cambios para entonces entrar al tema. Perfecto. Entonces, mira, la estructura programática es como, digamos, la que va a guiar a dónde se va el presupuesto, digamos, en el siguiente año, porque es una estructura que se propone ya para 2026. Y específicamente, bueno, el año pasado, en 2025, este año, existen 893 programas presupuestarios, ¿no? Es, digamos, como si agarramos todo el dinero público, lo aventamos a programas. Para este año se van a reducir en 38.9%. Se van a quedar en 546 programas presupuestarios. Y digamos que el gobierno como que tomó algunas decisiones. Algunos programas que no tenían, de plano los quitó. O sea, dijo, si no tienen dinero asignado, pues los quito, ¿no? Digo, eso también puede ser peligroso porque dices, bueno, a lo mejor ese año por alguna razón no tuvo, pero eso no quiere decir que el programa no tuviera como relevancia. También en algunos casos el gobierno lo que dice es, no los estoy eliminando, los estoy fusionando, ¿no? Porque me di cuenta que este y este programa tenían fines similares, entonces los voy a juntar. ¿Cómo qué programas, qué tipo de programas es lo que está quitando o integrando a otros y eso qué impacto va a tener? Porque lo que hemos visto desde el sexenio pasado, digamos, esta es continuidad con una nueva cara, una presidenta, entonces, pero la tendencia del gobierno ha sido decirnos, se está duplicando, entonces hay que quitar, ¿no? ¿Para qué queremos el INAI si podemos hacerlo en otra dependencia? Entonces quitemos el INAI. ¿Para qué queremos eso? Entonces quitemos esto y pongamos. Es decir, pero esto tiene impactos. Estamos en la conformación de un nuevo rostro. En el caso de salud, con este panorama que nos das, ¿qué va a implicar esto que está quitando o fusionando el gobierno? ¿Con qué tipo de programas? Para que la audiencia tenga mucho más claro de qué estamos hablando. Sí, mira, a lo mejor nos sirve mucho ver el sector salud justamente, ¿no? El ramo 2 de salud, que digamos que es el que tuvo como mayores cambios, ¿no? Entonces, se tenían 27 programas presupuestarios, ahora se van a tener 20, ¿no? Entonces se eliminaron, bueno, no se eliminaron, se fusionaron, no sé, algunos sí se quitaron de plano y otros se fusionaron. Primero, una buena noticia es que el programa de salud materna, sexual y reproductiva no desaparece. Eso creo que sí es una buena noticia porque es como una conquista histórica, bueno, que CIMAC también ha estado, es una conquista de décadas, ¿no? De tener un programa. Un legado muy disminuido, pero sigue ahí, vivito. Exacto. Todavía. Bueno, eso sí es muy importante decirlo, ¿no? Tiene un presupuesto, la verdad, bajísimo. O sea, es un presupuesto, más o menos nosotros habíamos hecho un cálculo, porque le hemos dado seguimiento por varios años y atiende más o menos como a más de 30 millones de mujeres en edad reproductiva y el año pasado tuvo 2.848 millones de pesos. O sea, es nada, ¿no? Y aparte esos recursos en el transcurso del año se le van disminuyendo, ¿no? Entonces se le recortan, ¿no? El gobierno dice, se va a recortar esto y ya, ¿no? Entonces, pero bueno, la buena noticia es que no se elimina, ¿no? Entonces ese programa sigue, pero ahora se le cambia el nombre a Política en Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Esto no lo vemos mal, o sea, realmente lo vemos, bueno, bien, o sea, es porque ya de pasar de un programa a una política quiere decir que se le da una mayor importancia y eso, pues, obviamente, lo que aquí nos quedado es, pero bueno, entonces le vas a asignar para 2026, debería haber mayores recursos, ¿no? Y un compromiso de no recortarlos en el año, porque si ahora va a ser una política de Estado, como tú dices, con una mujer al frente, pues tendremos que ver mayores recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los que nada más cambian como de nombre, pero podemos ir como con los ejemplos de algunos que se fusionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, había otros que a mí me parece que fueron también con conquistas históricas de otros grupos, por ejemplo, el programa de prevención y atención de VIH, SIDA y otras ITS. Esa es una conquista histórica también de los grupos de VIH, de los colectivos, y ese se va a fusionar con el de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, y con el de prevención y control de enfermedades, ¿no? Y el de vigilancia epidemiológica. O sea, estas 4 cosas dicen, veo que se parecen, las voy a fusionar, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es obviamente el riesgo, no? El riesgo es que, digamos, como en México, sabemos, como te decía, las mujeres tenemos necesidades diferenciadas, ¿no? Entonces, en el anexo 13, por lo menos me parece que era muy importante
que sí se podía conocer cuánto estaba yendo para VIH, por ejemplo, ¿no? Específicamente para... Cuando ha ido desapareciendo del discurso público, que tendría que seguir manteniéndose, porque, bueno, el virus no se fue, aquí sigue, y no hay campañas de prevención, no se habla del tema, pensando en mujeres que podrían ser portadoras de VIH y que están embarazadas, en fin, todo eso se quedó, pero que, o sea, la unión de entre obesidad, VIH, no le encuentro la cercanía, pero bueno, ellos dicen que sí. Sí, ellos dicen como, bueno, esto más o menos todo va a la política de prevención y control de enfermedades, me imagino que también es un poco decir por qué una cosa específica, o sea, más bien yo lo veo ya reflejada como conquistas históricas, que en su momento pues estos grupos evidenciaron la necesidad de conocer realmente cuántos recursos iban para ese tema. Y bueno, ahora lo que se dice es lo vamos como a fusionar, ¿no? También hay como que algunas otras cuestiones de, por ejemplo, que creo que desde mi perspectiva no se relacionan tanto, pero pues ellos le dieron cierta relación, ¿no? Protección de riesgos sanitarios y regulación y vigilancia de establecimientos médicos es otra de las que fusionan, o algunos de protección, por ejemplo, también las fusionan. Y bueno, digamos, nosotros lo que creemos es que pues tiene que haber mayores explicaciones de por qué se están fusionando como ciertos programas, porque por ejemplo ahora solamente se publicó en general Janet, la estructura claro, programática. ahí hay una pregunta muy importante, es decir, ¿eso qué significa? Es decir, ¿hay ahorro para el gobierno? ¿Es menos dinero? ¿O se mantiene el dinero? O sea, ¿cuáles son esos impactos de la fusión de por ejemplo, de 3, 4 programas en uno solo? Bueno, digamos como que en términos de lo que el gobierno propone, él dice que eso le hace como más sentido en términos de poderle dar seguimiento al gasto, o sea, porque él decía, bueno, algunas cosas yo veo que se duplican, entonces las voy a juntar, le voy a dar como un mayor seguimiento y claridad al gasto, pero también creo que es importante considerar que ahorita es una estructura programática que es como si te dijera, este va a ser como que el esqueleto del próximo año para el gasto en México, ¿no? Creo que mucho también se va a conocer cuando ya sepamos cuánto se le va a asignar, porque ahorita como que hay cierta preocupación de decir, bueno, si estás reduciendo los programas presupuestarios, y no sé, ahorita le dabas a cada uno de estos programas que hablamos $1, ¿no? El próximo año, pues por lo menos deberías darnos los 5, 4 ¿no? o 5, ¿no? Oye, si el próximo año vemos que son 3, pues ahí es donde veríamos el programa. O lo que decíamos de la política de salud materna, sexual y reproductiva. Con los niveles de violencia obstétrica que existen. Claro, con una serie de ese cáncer de mamas, cáncer cervicuterino, prevención, embarazos en adolescentes, muerte materna, sí, podríamos hacer una lista larga. Nos quedan 2 minutos y antes de que la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, ha hecho algún foro, está analizando ese esqueleto, los impactos que habría, o vamos a ver como lo que hemos ido mirando, que se propone y se aprueba sin mayor discusión. Mira, la estructura programática sí es una facultad que tiene el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, y realmente como que la siguiente batalla que tendremos que tener las colectivas feministas, las organizaciones, es ahora pues con esta nueva estructura programática, porque me parece que que no va a pasar por una discusión pública amplia, es monitorear que las comisiones justamente de igualdad de género y de salud asignen suficiente presupuesto, ¿no? Y digo, la salud es una cuestión, pero hay muchas otras áreas de las mujeres en que se necesita una atención diferenciada y mayores recursos, ¿no? Creo que también la austeridad no nos va a dar para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Parencia en el uso de los recursos, en la designación, etcétera, creo que es parte de lo que vamos a tener que estar colocando, y las organizaciones pues tendrán mayor trabajo que hacer, menos recursos, lo sabemos, pero más trabajo que hacer. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escucharnos en el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.